Saludos, seguidores de la República. Gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. En esta ocasión vamos a hablar de impuestos y le tiene que llamar la atención lo que le puede esperar a usted. Por eso me acompaña don Rafael Luna, quien es socio de Consortium Legal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Rafael? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación para conversar un poquito sobre impuestos y los proyectos de ley. Y bueno, ya lo saben, pueden dar sus comentarios y consultas que vamos a intentar irlas aclarando conforme avance esta transmisión. Don Rafael, sí quería empezar porque es un tema que quizás yo creo la gente perdió un poco el enfoque por todo lo que está aconteciendo, que es el tema de la renta global dual. Entonces, para refrescar, si podría comentarme en qué consiste, en especial los términos, creo que la gente todavía no termina de quedarle claro lo que es global y lo que es dual, y Sí, cómo cambiaría eso con el sistema de renta en comparación con el sistema de renta actual. sí, bien, gracias, Ronnie. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que, de hecho, el problema de comprender a qué se refieren estos dos conceptos es que en sí mismos son una contradicción. Cuando se habla de renta global, lo que se está pretendiendo hacer es decir, miren, echemos todas las rentas que tiene una persona en una misma canasta y tratémosla toda de la misma forma. Y aquí el problema está en que existen conceptos que pueden traslaparse unos con otros y que dan pie a que haya ciertas confusiones. Por ejemplo, cuando se habla de renta universal, puede causarse la confusión de que cuando estamos hablando de la universalidad de las rentas se refieren a las de Costa Rica y a las de no Costa Rica, con lo cual podría tener algún matiz de extraterritorialidad. Igual pasa con global, pero en realidad lo que se estaba tratando de hacer era decir, miren, hay diferencias de tratamiento entre personas que reciben los mismos ingresos por las mismas tareas, entonces tratemos de globalizarlos todos en una misma canasta y entonces que todos paguen lo mismo. Dicho esto de que se globalizó todo en una canasta, el dual es, sí, pero hay dos canastas. Está la canasta global, por decirlo así, y está por el otro lado la canasta de las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital, que esas seguirán teniendo el mismo tratamiento. Entonces, global y dual significa que lo globalizamos todo, pero al final estamos manteniendo una separación con este nuevo, el que fue el capítulo 11 de la ley de renta, con la modificación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta es una ley que además tiene que entenderse que está dirigida fundamentalmente a las personas físicas, no se está refiriendo a las empresas. Si bien es cierto, el motivo de esta pequeña charla es precisamente por un asunto muy puntual que viene incluido en esta norma, que es de personas físicas, pero que eventualmente puede afectar la operación de las empresas. Antes de entrar con el detalle ese que mencionas, se ha hablado mucho que los sacrificados, entre comillas, serían los asalariados para que la renta global funcione. Eso al unificar los tramos. ¿Usted podría explicar un poco por qué se afecta o si es correcto considerar esto? Sí, y ciertamente eso es de alguna forma lo que está ocurriendo. Miren, lo que pasaba era lo siguiente, ¿y de dónde viene todo el proyecto de renta global digamos que se gestó el acuerdo en las mesas de negociación que se dieron en el Estadio Nacional hace unos meses? Lo que se estaba diciendo es, miren, por ejemplo, un profesional liberal, llámese un abogado, un contador o un ingeniero, cualquiera de estos profesionales puede o ser asalariado y tributar de acuerdo con las reglas de los asalariados o puede tributar como profesional liberal. ¿Y qué era lo que pasaba? Que antes de la ley de reforma fiscal, primero que todo, las tarifas que tenían los profesionales liberales eran mucho más altas que las de los asalariados, por el mismo monto. En un momento, en los profesionales liberales teníamos una alícuota superior del 25%, mientras que en la de los asalariados llegaba únicamente al 15%. Y además, si uno sumaba, ese problema de las tarifas, digamos, fue parcialmente corregido con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, y entonces se emparejaron que asalariados y profesionales liberales, los dos iban a tener una tarifa máxima del 25%, pero seguía subsistiendo otra grave diferencia, y es el tramo exento o el mínimo vital que se refería. ¿Por qué? Porque el mínimo vital que tenían los asalariados era básicamente la mitad que los profesionales, el doble que los profesionales. Entonces, no solamente se tenía una tarifa más alta, sino que además se empezaba a pagar el impuesto con ingresos menores. Entonces, ¿cuál es el truco, por decirlo así, de esta ley? Que se define un mínimo exento o un mínimo familiar o vital que es idéntico para los dos casos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese mínimo vital que antes tenían los asalariados era mucho mayor que el que se tendría ahora con esta ley. Entonces,
Ciertamente, si lo que se pretendía era unificar a los asalariados y a los profesionales liberales, una de dos, o se subía a los asalariados al nivel de los profesionales o se bajaba los profesionales al nivel de los asalariados. Y al final la ley lo que trató de hacer es llegar a un punto intermedio en la cual se trataran a los dos de la misma forma, pero que con una misma, básicamente con una misma tarifa. Básicamente, entonces es correcto que en caso de que se apruebe la ley, en efecto, a los asalariados haría que empezaran a tributar desde un monto exento mucho más bajo que el que actualmente tienen en este momento. Todo hay que decirlo, Costa Rica también es cierto, y esto venía un poco recomendación de la OCDE, porque se daba la circunstancia de que Costa Rica, en el caso de los asalariados, tenía prácticamente el tramo exento más alto del mundo, aunque parezca mentira. Y eso lo que hacía era que solamente un porcentaje muy, muy, muy pequeño de los asalariados llegaran a los tramos en los cuales había que empezar a pagar tarifas más altas. Entonces, un poco la OCDE lo que dice es, mire, es que el problema está en que si usted tiene tramos exentos tan altos, al final de cuentas, el impuesto sobre la renta lo está pagando o las empresas o una pequeñísima cantidad de los asalariados a pesar de que tengan buenos salarios. Y esta fue un poco la razón que se dio para esto. En las mesas de negociación que se dieron en el Estadio Nacional hace unos meses, cuando esto se planteó, entiendo que el gobierno se llegó al acuerdo de la renta global, pero sin que se llegaran a ningún tipo de detalle de qué iba a implicar eso. La implicación es precisamente eso, que al nivelar la cancha, hay unos que van a mejorar su situación y hay otros que la podrían desmejorar, como es en el caso de los asalariados. Ese es un tema de discusión similar, lo estamos viendo ahora con el tema de la caja, con las cargas sociales y demás, pero eso es tema para otra ocasión. Don Rafael, ahora sí, el tema en cuestión para el cual vinimos es que en este proyecto se incluye el hecho de que si pasan 6 periodos fiscales, aunque no se distribuyan los dividendos, se asume que efectivamente ha habido una distribución de dividendos. O sea, se va a tener que pagar sí o sí, no solo la renta, sino un 10,5% adicional. Pero bueno, usted es el experto, ¿se podría explicarnos un poco este cambio y cómo está estipulado actualmente este tema? Sí, con mucho gusto, Ronnie, y tal vez me devuelvo un poquitito con eso que mencionaste de la caja. Nada más hablar, habían diferencias en el tramo exento, en el porcentaje de cotización de tarifa de renta, y también existe la de la tarifa de cotización a la renta fue la que se allanó. Ahora se está pretendiendo allanar también el del mínimo exento, pero sigue subsistiendo la diferencia radical que hay en el trato de profesionales liberales y asalariados con respecto a las cargas sociales, porque todavía los profesionales liberales tienen que pagar más del doble que los asalariados. Entonces, digamos que eso es todavía una tarea pendiente. Hay acciones de inconstitucionalidad en la sala constitucional y, como ustedes saben, ya de esto se está hablando bastante en la prensa. Ahora bien, ya llegando al punto, en el proyecto de renta global dual existe una presunción que dice que si una empresa lleva teniendo, digamos, utilidades, asumamos un caso muy sencillo de una empresa sana que viene presentando y declarando impuestos todos los años. En este momento, en Costa Rica, yo tengo que pagar normalmente una tarifa del 30% y tengo que pagar un 15% adicional en caso de que yo distribuya esos dividendos. De forma tal que Costa Rica tradicionalmente siempre ya ha tenido un sistema de doble imposición, porque al final de cuentas los dividendos son la renta que ya también se había grabado con el impuesto sobre la renta. Sobre esto, la Sala Cuarta ha dicho que mientras no se llegue a un nivel confiscatorio, es posible que se den ese tipo de dobles imposiciones, pero que sí, desgraciadamente lo que tiene como consecuencia es aumentar muchísimo la tarifa que tienen las empresas. Entonces, el 30%, y una vez, si digamos yo tenía una renta neta de 100, entonces pagaba el 30%, me quedaban 70. Esos 70 es lo que se denomina técnicamente renta disponible. Y si yo distribuía esa renta disponible de esos 70, tenía que pagar un 15% adicional. Cuando yo aplico ese 15% a ese 70 de renta disponible, me da un 10,5, lo cual significa que la carga fiscal efectiva a nivel de los accionistas es de un 40,5, el 30 que ya pagué con la renta, más el 15 adicional sobre el 70 remanente, que es 10,5, 40,5. Eso ya de por sí, hoy por hoy, es una
Es una tasa que me atrevería a decir que es muy, pero muy, muy alta, no solamente en países de nuestro entorno, sino a nivel de la OCDE, y si quieren, después nos podemos referir un poco precisamente sobre esa comparativa. Ahora bien, lo que está diciendo el proyecto básicamente es, no, es que aunque usted no distribuya los dividendos, yo le voy a cobrar ese 15%. Y esto lleva aparejado toda una serie de consecuencias importantes. Primero que todo, porque no sabemos en qué condición se encuentra la empresa al sexto año de que declaró una utilidad 6 años antes. Imagínense si, digamos, por ejemplo, la empresa ha venido decayendo, o incluso si en ese sexto año tiene pérdidas. Ok, no tendrá que pagar el impuesto de la renta, pero aún teniendo pérdidas va a tener que desembolsar el 15% de ese dinero que nunca distribuyó. Otra consecuencia adicional que podría tener es que los socios precisamente normalmente evitan las distribuciones de dividendos precisamente para no descapitalizar la empresa y no pagar ese 15%. Pero también podría darse el caso de un empresario que diga, bueno, si ya tuve que sufrir lo que me están cobrando como retención, entonces al final de cuentas sí, distribuyamos el dividendo, lo cual nuevamente vuelve a incidir en que se descapitalice la empresa. Y si bien es cierto, y aquí quiero hacer una aclaración, esta norma no es que afecte directamente a la empresa porque es una norma referida a los accionistas, personas físicas de la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la empresa no tiene fondos para distribuir esos dividendos, y esto ocurre comúnmente porque cuando uno tiene utilidades retenidas, no es que uno tiene la plata en cash ahí en el banco para distribuirla en dividendos cuando quiera, sino que todas las utilidades retenidas siempre están reinvertidas. Entonces, si llega el sexto año en el cual hay que pagar el 15% y la empresa no tiene cash, pues posiblemente lo que tenga que hacer es liquidar activos para tener que pagar un impuesto de una retención que nunca hizo. Y si encima se distribuye el dividendo, entonces más descapitalización va a haber. Entonces, yo escribí el otro día un artículo que se llamaba una bomba de tiempo, y es una bomba de tiempo porque si esto se aprueba tal y como está hoy, en 6 años, sin que nos demos cuenta, cuando llegue ese sexto año, en el sexto año yo también voy a tener que pagar el 30% de la renta de ese sexto año, la que me corresponda, más el 15% de las utilidades retenidas de 6 años para atrás. Pero una vez que yo ya llegué al sexto año, es como montarse en el caballo y ya todos los años voy a tener que seguir haciendo ese pago sin poder evitarlo, a menos, claro, que evidentemente la empresa haya tenido en alguno de esos periodos pérdidas y que entonces no haya generado alguna utilidad retenida en ese periodo fiscal. Pero asumiendo el caso de una empresa sana que siempre declara utilidades, básicamente todos los años voy a tener que pagar ese 15%, a menos que haga algún tipo de movimiento contable que si quieren ahora lo podemos conversar. Y bueno, yo creo que es relevante ese punto, hablar de las tasas como tal, es decir, ¿cómo sería la tasa final que tendría que pagar una empresa y cuánto más por encima sería a lo que se paga actualmente? En cálculos para que la gente quizás lo vea en números ese cambio. Ok, tal vez quiero aclarar una cosa. El monto es el mismo. Lo que pasa es que ese 15% en la práctica casi nunca tiene que pagarse porque casi las empresas no distribuyen utilidades. Entonces, aquí el problema no es que se estén cambiando las tasas per se, que sí se están cambiando y ahora lo voy a comentar, lo cual agrava más la situación, sino el hecho de que se le obligue a una empresa a pagar un impuesto por un beneficio que nunca le ha dado a los accionistas de la empresa. Ese es básicamente el problema. Pero es que además esta ley, además de otro proyecto de ley que está dentro del paquete de los 6, 7 proyectos que se están tratando de aprobar para negociar con el FMI, además se pretende que se suban en un 5%, no las retenciones a los dividendos, no las retenciones a los intereses, no las retenciones a los royalties, sino absolutamente todas las retenciones. Entonces, fíjese que para, digamos, un inversionista extranjero, digamos un americano, ustedes saben que Estados Unidos es el país que tiene mayor inversión extranjera en Costa Rica. En este momento, fruto de la modificación tributaria que hubo en Estados Unidos, las empresas están pagando aproximadamente una tarifa del 21%. Si este proyecto se aprueba y se aumentan además las tarifas de retenciones, entonces ahí ya no nos vamos a quedar en el 40.5, sino nos vamos a quedar en un 44%. ¿Por qué un 44%? Porque vamos a seguir manteniendo el mismo 30 sobre los 100 de renta neta y entonces voy a tener que pagar 30, pero es que ya la retención sobre los otros 70 ya no sería de 15, sino de 20, porque me subieron 5% la tarifa de retención y esos son 14 más. Entonces ya estaríamos sumando 30
más 14, una tasa fiscal efectiva para cualquier accionista que se encuentre fuera del país de un 44%. Entonces, como ustedes entenderán, va a resultar muy complicado tratar de convencer a los inversionistas de Estados Unidos que se vengan aquí, que están pagando un 21% en Estados Unidos, para que vengan a Costa Rica a pagar más del doble, un 44%, más todas las complicaciones que de por sí tiene tratar de hacer inversiones en un país extranjero. Entonces, digamos que ese efecto combinado, el de los dividendos más el aumento de las retenciones que se están planteando en este y en otro proyecto adicionalmente, me parece que nos va a causar un serio problema en la inversión extranjera y que también podrían darse una serie de descapitalizaciones de las empresas. Bueno, entonces si yo soy ese inversionista o tengo esa empresa, ¿usted qué recomendaciones o qué cuidados debo tener y qué debo considerar con esos cambios que se están dando? Sí, eso es muy importante. Vamos a ver, una primera medida sería que digamos, la casilla en la contabilidad de utilidades retenidas tendría necesariamente que estar segregada por años. Es decir, en vez de poner el resultado acumulado de todas las utilidades retenidas de años anteriores, tendría que segmentarse cada una de ellas contablemente. ¿Por qué? Porque si no, entonces no tendría posibilidad de saber cuándo es que la antigüedad de unas utilidades retenidas son de los 6 años. Entonces, de la de cada año yo voy a tener que tenerlas separadas para saber cuál es mi obligación de pago. Entonces, ya digamos, eso es una primera obligación que tendrían que tener las empresas si esto se llegara a aprobar, para que tengan esa posibilidad. Quiero hacer notar que, en principio, a pesar de que la redacción de la norma es realmente complicada y casi inentendible, parece señalar que existiría un perdón de esa presunción de distribución de dividendos si la empresa capitaliza las utilidades. Dicho esto, ahí también veo varios problemas. El primer lugar es que la capitalización de las empresas tiene un costo. Es decir, si yo todos los años lo que voy a hacer es irme al registro público, contratar al notario y hacer todas las vueltas para que en el registro se me vayan haciendo el aumento del capital social a través de la capitalización de las utilidades retenidas, va a tener un costo, y además no necesariamente ni siquiera eso es conveniente a los intereses de la empresa, que ese es el segundo punto. Es decir, nosotros queremos un sistema tributario que le obligue a las empresas a tratar contablemente las cosas de una forma u otra, simplemente para tratar de evitar los impuestos. Recordemos que el proyecto de renta global dual, en la exposición de motivos, señala que una de las cosas más importantes que se quiere proteger es la neutralidad fiscal. Y la neutralidad fiscal significa que las empresas no deberían de hacer actos comerciales únicamente dependiendo de los efectos fiscales que tienen. Es decir, que las empresas y las personas deberían de tener libertad de acomodarse, de organizarse, de desarrollarse de la misma forma, sin tener miedo de que tengan que pagar impuestos por hacer una operación de ese tipo. Con lo cual, la neutralidad fiscal lo que te dice es que el sistema fiscal no debe de interceder en las decisiones empresariales. Y esta sería una norma que, si en caso de que la interpretación fuera correcta, de que capitalizándose no tiene que pagarse, se está haciendo una intromisión completamente ilegítima del sistema tributario, porque le está diciendo a las empresas qué movimientos contables tienen que hacer con respecto a su patrimonio. Una cosa muy diferente es cobrar impuestos por las ganancias y por las utilidades que se tienen. Y una muy distinta es ya que el sistema tributario le obliga a los contribuyentes a hacer determinadas maniobras contables precisamente para tratar de evitar un impuesto que nunca debió de haberse generado. Y bueno, yo creo que ya lo trataste por encima, pero dimensionar un poco las consecuencias que puede traer este tema, estos cambios. Por ejemplo, no sé si puede desincentivar, perdón, el tema de las inversiones o la misma formalidad. No sé qué consecuencias vislumbra usted. Sí, bueno, vamos a ver. Como tesis de principio, cualquier aumento de impuestos desincentiva la inversión. Eso es lo primero, cualquiera. Pero esta, a pesar de que digamos, ponen problemas a las empresas con estas utilidades de 6 años, desde luego el tema de las retenciones me parece igual o incluso más grave. Se acaba de publicar, y para darles nada más, para ponernos en el contexto de por qué esto no es simplemente un berreo del sector privado, de que esto no debería ser así porque nos está maltratando. El tema está en que están recién publicadas las estadísticas de la OCDE, en la cual se determina cuál es la tarifa efectiva corporativa que tienen las empresas. Y lo que dicen esos datos es que Costa Rica, por diferencia,
es el país con la carga fiscal más alta de toda la OCDE, de la más alta. Digamos que la gran mayoría de los países, carga efectiva, no tasa de renta, la carga efectiva está rondando entre un 15 y en un 25%, digamos que ahí se encuentran casi el 80% de los países. Después existen algunos otros países. ¿Sí? Disculpe, don Rafael, sí. Vamos a presentarla, ponerla en pantalla para que mientras usted la va explicando, nuestros seguidores la puedan ir observando para que quede claro esa diferencia. Ahora sí puede proseguir, don Rafael. Gracias. Bueno, en la gráfica lo que señala es básicamente la carga fiscal efectiva que tienen las corporaciones y como decía, Costa Rica es la que despunta por una gran diferencia. La mayoría está entre el 15 y el 25%. Digamos, está el caso de Chile, que está en un 32%, en 31%. Está el caso de Francia, que también es de los más altos, pero es que ahí estamos en 31, 32%. En el caso de Costa Rica estamos en el 38%. Entonces, hablar de diferencias de entre 8 y 15 puntos con respecto a nuestros socios de la OCDE, que se supone que son los países ricos, es una diferencia abismal. Y esto es precisamente la razón por la cual la OCDE no ha incidido entre las negociaciones con el gobierno, nunca ha dicho que tengan que subirse impuestos tal cual. Lo que siempre ha estado diciendo es que tenemos cargas fiscales realmente, cargas sociales realmente altas, que desde luego hay que disminuir las cargas sociales. Sobre la parte tributaria no se han manifestado, pero digamos que el FMI entiende que se necesita por lo menos temporalmente algún tipo de medida tributaria. Pero el problema que nos encontramos aquí es que tomar una medida tributaria cuando ya hoy por hoy somos el país que tiene la tasa fiscal más alta de toda la OCDE y no por 1 o por 2 puntos, sino por 8 puntos al más inmediato competidor, por decirlo así, que es Francia, a mí me parece que es un plan que es casi dispararse en el pie. Esto lo que va a generar seguramente es seguir incidiendo en el tema de la informalidad que tanto se ha venido hablando. ¿Por qué? Porque la sociedad costarricense, entre las cargas sociales, los tributos que cobra la seguridad social, más los tributos que cobra Hacienda, están haciendo que este país básicamente no sea posible salir adelante. Eso es lo que ha venido generando todo el fenómeno de la informalidad y quisiera llamar la atención con respecto, digamos, al argumento que se escucha recurrentemente con respecto a que son los ricos los que evaden los impuestos y que lo que hay que hacer es cobrarle más impuestos a los ricos y menos a los pobres. Bueno, figúrese que con solo decir que el fenómeno de la informalidad en Costa Rica es del 50%, ya ahí tienen un 50% de personas que no están pagando ni un solo colón de renta ni de seguridad social, con lo cual a mí me parece que es bastante evidente dónde está el problema. No es que las empresas que ganen mucho estén pagando poco, el problema está en que tenemos una informalidad que ha venido siendo consecuencia precisamente del aumento paulatino de las obligaciones y de las cargas, no solamente del Ministerio de Hacienda, sino también de la Seguridad Social. Perfecto, muchas gracias, don Rafael. La verdad es que creo que todos estamos aprendiendo en este momento de lo que puede venir, que pasó desapercibido un poco. La verdad es que sí, ese tema, esos cambios por todo lo que está aconteciendo, pero es relevante que usted, que nos está observando, se informe y se vaya preparando, como bien don Rafael nos explicó. Nuevamente agradecerle, don Rafael, por su tiempo. Buenas, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Y gracias a ustedes por observarnos y nos vemos próximamente en un nuevo Facebook Live. Hasta luego. Hasta luego.